Buenos días, familia. La Biblia nos dice en todas sus páginas que la forma de pensar de Dios muchas veces es tan diferente a la forma de pensar del hombre. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Claramente nos dice aquí en el libro de Isaías que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Ni nuestros caminos tampoco son los caminos de Dios. Los caminos de Dios, los pensamientos de Dios son más altos que nosotros. Totalmente diferentes. En Proverbios capítulo 14, verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dando a entender que a nosotros los hombres muchas veces en nuestros pensamientos un determinado camino nos parece derecho, nos parece recto, nos parece bueno, pero finalmente puede ser un camino de muerte, porque los pensamientos de Dios no son iguales a nuestros pensamientos. Salmo 92, verso 5 dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Qué es lo que no entiende el insensato? Que los pensamientos de Dios son muy profundos. Son muy profundos que muchas veces no lo llegamos a entender. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Mateo. Y en este pasaje, justamente, vamos a ver que Pedro, que unos momentos antes había proclamado a Jesús diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pareciera que se había olvidado, porque puso su pensamiento por encima del pensamiento de Dios. Justamente lo contrario que lo que nos decían los versículos que acabamos de leer. Pedro encontró una incongruencia entre su pensamiento y lo que Dios estaba diciendo. Por eso es que este pasaje nos muestra que aún los creyentes no podemos saber los caminos ni los pensamientos de Dios, a no ser por medio de su palabra y la guía del Espíritu Santo. Cuando nosotros los creyentes insistimos en caminar conforme a nuestros pensamientos y poner nuestros pensamientos por encima de lo que Dios nos dice, al igual que Pedro, nos podemos convertir en piedras de tropiezo. Vamos entonces a Mateo capítulo 16, versos 21 al 23. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ok, entonces en este primer versículo, en el verso 21, dice: desde entonces, o sea, acordémonos que están en Cesarea de Filipo y están en este lugar. Jesús está con sus discípulos, está hablando con ellos, les está preguntando acerca de su identidad, les está diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí contesta Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor les lanza una promesa diciéndoles que Él edificaría su iglesia sobre esta gran declaración, sobre el hecho de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que las puertas de la muerte no prevalecerían sobre ella. Le dijo a Pedro que Él tendría las llaves, abriría el evangelio a las diferentes etnias, y entonces le dice que todo lo que él atare aquí en la tierra será desatado en el cielo. Mientras que él esté proclamando el evangelio y tenga la autoridad del evangelio, entonces él podía decir con toda seguridad lo que el evangelio estaba diciendo.
A partir de ese momento dice que Jesús comenzó a declarar lo que era necesario. Y Jesús comenzó a decir que algunas cosas eran necesarias. Y cuando hablamos de que es algo necesario, estamos diciendo obviamente que es una necesidad absoluta. Eso no puede cambiar, ¿no? Eso es lo que se entiende cuando decimos que es necesario. ¿Y qué le dijo Jesús? Les dijo, es necesario ir a Jerusalén. No, él no podía ir a otro lugar, él tenía que ir a Jerusalén, que es la ciudad de los sacrificios, en donde se convertiría él en el cordero inmolado. Era necesario ir a Jerusalén, a pesar de la hostilidad de las autoridades ahí, era necesario ir a Jerusalén. ¿Qué más era necesario? Era necesario padecer mucho de los ancianos. Los ancianos eran los líderes de las diferentes tribus esparcidas de Israel. Entonces, era necesario padecer de los ancianos. ¿Qué más era necesario? Era necesario padecer de los sacerdotes, los que en su mayoría eran saduceos, como ya alguna vez lo habíamos dicho. Y era necesario padecer de los escribas, que en su mayoría eran fariseos. Todos estos grupos, estos tres grupos, eran parte del Sanedrín, del consejo político religioso de Israel en ese tiempo. Entonces era necesario padecer de todos ellos, era necesario padecer mucho a causa de ellos. ¿Qué más era necesario? Era necesario ser muerto, decía Jesús. Y esta palabra muerto no solamente es morir, que es necesario morir, sino que está usando una palabra muy fuerte y en el griego significa es ser asesinado extrajudicialmente. No asesinado producto de un juicio, no, sino ser asesinado extrajudicialmente. Entonces Jesús estaba diciéndoles a ellos, era necesario ir a Jerusalén, era necesario padecer mucho, no poco, era necesario padecer mucho por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, era necesario que sea asesinado extrajudicialmente, y que era necesario también que Él resucite al tercer día. Ahora, quiero que nos pongamos un momento, como se dice, en los zapatos de los discípulos, en las cosas que ellos podían estar pensando. La idea de la muerte de Jesús obviamente para ellos era un horror, porque amaban a Jesús, habían estado con Él, era su maestro, pero además había muchas otras implicancias si Jesús se moría. Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y probablemente en la mente de Pedro daba vueltas la idea de ese Mesías que liberaría a su pueblo, de ese Mesías que instauraría un reinado y que, como Jesús lo había dicho, ni la muerte lo vencería. Pero un Mesías muerto, un Mesías asesinado, y si Él muere, ¿quién lo resucitaría? No hay quien. Si el Mesías muere, ¿cómo se instauraría el reino? Recordemos que ellos tienen en mente todavía la instauración del reino. Cuando ellos hablan de Mesías, están hablando de la instauración del reino, porque todavía no entienden ellos el plan de Dios, todavía no entienden totalmente lo que va a pasar. Y miren, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 6, ya después de la muerte de Jesús, los discípulos le están preguntando esto. En Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dijo, no os toca saber sobre los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Les dijo a ellos, ellos están preguntando, ¿vas a restaurar ahora el reino de Israel? Ya moriste, ya resucitaste, ¿vas a restaurar ahora el reino de Israel? Porque en sus mentes está todavía la idea de que el Mesías restaurará el reino de Israel, y como que eso tenía que ser algo inmediato. Entonces imagínense, si después de la resurrección de Jesús aún estaba en sus mentes esto, ¿cuánto más todavía en este tiempo, cuando Jesús les está hablando acerca de su muerte? Jesús les está diciendo, es necesario que yo muera y es necesario que yo resucite.
La última frase, que era necesario que Él resucite, debió ser un aliento para ellos, pero al parecer la noticia de la muerte de Jesús era tan devastadora que no les permitió escuchar a los discípulos exactamente lo que significa esta resurrección. Ellos sabían que iban a resucitar, ellos entendían que iban a resucitar al final de los tiempos, pero no entendían el propósito de Dios, lo que Jesús les estaba diciendo acerca de la resurrección. Ellos no podían concebir un Mesías muerto. Tal vez un Mesías muerto en batalla, peleando por la liberación de su pueblo. Podría ser la idea de un Mesías, pero un Mesías muerto, un Mesías asesinado extrajudicialmente, un Mesías muerto en una cruz, eso era inconcebible. Pensar solo en eso era un tropezadero, que su Mesías, que este maestro a quien ellos estaban amando, que este maestro que tenía poderes sobre la naturaleza, poderes sobre el diablo, poderes sobre las enfermedades, y que ellos lo habían visto, que él podía multiplicar los panes. Este Mesías muerto, imposible, ¿no? Para ellos esto no cabía en su mente, y esto era un tropezadero para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no entendían todavía lo que significaba la cruz para ellos. Para ellos era una locura, y como Pablo después lo dijo en 1 Corintios capítulo 1, verso 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles una locura. Era un tropiezo para los judíos, porque ¿cómo es posible que vayan a ver a su Dios muerto en una cruz, muerto como un criminal, muerto como uno de los hombres más bajos de este mundo? Ellos no entendían el plan de Dios. Eso no entraba en su mente, no entraba en la mente de Pedro. ¿Cómo es que iba a morir así, de esa manera? Imposible. Él dijo unos momentos antes: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo que Él edificaría su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Entonces, si las puertas de la muerte no iban a prevalecer, ¿cómo es que ahora Jesús está diciendo que Él va a morir? No tiene sentido, ¿no? En su mente, Jesús diciendo las puertas de la muerte no van a prevalecer sobre ella, y ahora Jesús diciendo que es necesario que muera de esa manera. No tiene lógica, no tiene sentido que Él diga la muerte no va a prevalecer sobre ellos, y ahora que Él va a morir. Esto parecería una contradicción, una paradoja, como muchas de las paradojas que hay en la Biblia, ¿no? Como muchas de las aparentes contradicciones que hay en la Biblia, ¿no? Pero que sin tensión el Señor claramente las describe una detrás de la otra. Pedro reaccionó como tal vez muchos de nosotros reaccionaríamos cuando no entendemos el por qué el Señor hace algunas cosas en la Biblia, o el por qué Dios hace algunas cosas en nuestras propias vidas. ¿Acaso no hemos escuchado de personas, o tal vez nosotros mismos lo hemos dicho: Señor, ¿por qué a mí? ¿No? Cuando le decimos ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y no entendemos cuando la Biblia nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No entendemos que nuestras vidas están en las manos de Dios, y Él sabia y amorosamente está moldeando nuestras vidas como el buen alfarero. Y entonces nosotros no entendemos la idea de Dios, no entendemos el plan de Dios, y empezamos nosotros a solamente dejarnos llevar por lo que vemos, y empezamos a preguntarnos cosas así: Señor, ¿por qué a mí? O cuando hay tristeza, cuando hay cosas tristes que ocurren a nuestro alrededor, nos olvidamos muchas veces del amor de Dios, del cuidado de Dios, y empezamos nosotros a tener
temores, a tener inquietudes, porque nos olvidamos de que Dios tiene un plan, un propósito para nosotros y solo nos enfocamos en nosotros. Pedro no era distinto. Pedro amaba a Jesús. Había caminado con él por varios años. Más de 2 años estaba caminando ya con Jesús, lo conocía, lo amaba, pero no solo ello, él había llegado a entender por revelación del Padre que él era el Hijo del Dios viviente. Entonces, pero ahora Jesús estaba diciendo que va a morir. Entonces, su pensamiento está chocando con la palabra de Dios. Su pensamiento parecería contrario a la palabra de Jesús, a lo que Jesús estaba hablando. Entonces, él toma una decisión en su mente y pensó que lo que Jesús estaba diciendo era algo inadecuado. Que el pensamiento que Pedro tiene es el más adecuado, es el más lógico, que no tiene sentido lo que Jesús está diciendo. Y en su ímpetu probablemente Pedro mismo decía, bueno, voy a tener que hacer algo, ¿no? Voy a tener que hacer algo porque lo que Jesús está diciendo no tiene lógica. Lo que Jesús está diciendo es algo sin sentido. Él mismo nos acaba de decir que la muerte no prevalecería sobre la iglesia y ahora nos está diciendo que Él va a morir. No tiene sentido. Tengo que hacer algo. Tengo que corregir esto que Jesús está haciendo. Vamos al verso 22 entonces de Mateo 16. Y dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro le dijo a Jesús, dice, tomándolo aparte, y nos da la idea de que Pedro en esa confianza y en ese amor lo lleva aparte a Jesús. Tal vez pudo haberle dicho, Maestro, ¿podemos hablar un momento antes que continúes? Y Pedro se lo lleva a un lado y Jesús consciente en esto y dice que él comenzó a reprocharle. Y esta palabra reprocharle también es una palabra bastante fuerte que habla de reprenderle. Habla de reprocharle algo al Señor. Entonces, cuando dice aquí, comenzó a reconvenirle, está diciendo que Pedro estaba comenzando a reprocharle al Señor, Pedro estaba comenzando a reprenderle a Jesús. Obviamente de una manera amorosa, ¿no? Como un amigo que en esos momentos tal vez estaba ahí y él se lo lleva a un lado para decirle en otras palabras, ¿sabes qué, Jesús? Estás cometiendo un gran error. Pedro, el hombre con una mente finita, el hombre con limitaciones, con pecado, estaba tratando de corregir al Hijo del Dios viviente. Estaba tratando de corregir al Dios infinito. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Pero a veces el hombre piensa que sus pensamientos son superiores a los de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero finalmente el final de ese camino es de perdición. Y esto es lo que le pasaba a Pedro. Pedro pensó que lo que él estaba haciendo era lo lógico, lo más adecuado. Y entonces le dice al Señor, Señor, ten compasión de ti. Y esta expresión también puede traducirse, porque era una expresión común en ese tiempo, cuando decía, el Señor ten compasión de ti, estaba hablando de que Dios no permita esto. Esta frase también podría significar esto, ¿no? Que Dios no permita esto, Jesús. Lo que tú estás diciendo, que Dios no lo permita para nada. Y le dice, en ninguna manera esto te acontezca, Señor. Que Dios no permita esto que tú estás diciendo. ¿Qué estaba haciendo aquí Pedro? Estaba contradiciendo lo que Jesús había dicho. Porque recordemos que Jesús había dicho, es necesario. Estaba reunido con sus discípulos después de hacerles esas extraordinarias promesas acerca de la iglesia. El Señor les dice ahora, bueno,
como parte del camino, como parte del plan, es necesario que vaya a Jerusalén. Es necesario sufrir mucho en manos de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas. Es necesario que me maten y es necesario que resucite. Jesús les había dicho, es necesario esto. Pero ahora Pedro estaba diciéndole que esto no ocurra. Dios no quiera que esto te ocurra, Señor. ¿Qué estaba haciendo? Estaba contradiciendo completamente lo que Jesús estaba declarando. Jesús estaba diciendo, es necesario que esto ocurra, y Pedro estaba diciendo, Dios no quiera que eso ocurra. Miren cómo es que Pedro podía estar en esa posición. Ya ahora estaba contradiciendo a Jesús. ¿Por qué? Porque no podía entender la idea de un Mesías humillado, de un Mesías maltratado, de un Mesías crucificado. Pedro, sin darse cuenta, rechazó el plan divino de redención. Sin darse cuenta, Pedro rechazó la cruz. ¿Por qué? Porque no la entendía. No entendía por qué Jesús tenía que ir a la cruz. Y por eso le dice, no, eso no te acontezca, Señor. Pero Jesús no lo dejó terminar. Dice, Pedro comenzó a reconvenirle, pero no terminó de reprenderlo, porque el Señor inmediatamente le interrumpió a él. Pedro no entendía, había una contradicción entre su pensamiento y lo que Jesús estaba diciendo. Por tanto, él asumió que lo que Jesús estaba diciendo era un error. Hoy nos pasa cosas muy parecidas a nosotros. Muchas veces cuando nos encontramos con pasajes en la Biblia que en nuestra mente no tienen lógicas. Aparentemente en un lado dice una cosa y en otro lado parecería que dice otra, y en nuestra mente lógica no puede entender. Y asumimos muchas veces y decimos no. Algo tiene de malo las escrituras y mi pensamiento lógico me dice esto y yo creo en mi pensamiento lógico. Muchas veces ocurre así y muchas veces nos dejamos llevar de esa manera, como vamos a ver más adelante. Pero volvamos al versículo 23. Entonces Jesús se interrumpe y dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿no? Al parecer, Pedro le saca a un lado y le está diciendo, Señor, esto no te acontezca, que Dios no quiera que lo que tú has dicho te pase. Y Jesús se voltea hacia Pedro y le dice inmediatamente, no le deja avanzar, le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Un comentarista decía acerca de este pasaje, Pedro difícilmente pudo haber comprendido que en su intento de disuadir a Jesús de la cruz, estaba colocando las flechas en el arco de Satanás para ser disparadas contra su amado Salvador. Las palabras de Jesús debieron haber sido devastadoras para Pedro. Hace un momento, lleno de confianza, Jesús le decía, dichoso eres tú, Pedro, porque esto no vino como consecuencia de tu conocimiento, de tu intelecto, sino que esto te lo reveló mi Padre. ¡Wow! Pedro tal vez se sentía muy bien por ello, era reconocido, y es más, Jesús le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Oh, tal vez muy reconocido Pedro, y ahora Jesús le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Esto debió haber sido muy devastador para Pedro, para su orgullo, ¿no? de Pedro, y obviamente Pedro debió haberse sentido totalmente desconcertado. Jesús lo acusó ¿de qué? De ser un portavoz de Satanás. Así como momentos antes fue portavoz de Dios mismo, ahora Pedro se estaba constituyendo en un portavoz de Satanás. Pedro básicamente estaba diciéndole a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? El plan que tú tienes, el plan de la cruz, no es el mejor plan. Hay un mejor plan. Yo te puedo ofrecer un mejor plan. No, Señor. Que Dios no permita que esto te
acontezca. Y es que el hombre, cuando sigue en su propia sabiduría, en su propio pensamiento, en vez de la dirección del Espíritu Santo, puede encontrarse siendo o poniéndose al lado de Satanás. Pedro se vio hablando a favor de Satanás y en contra, obviamente, de Dios. ¿Qué trataba de hacer Pedro? ¿Lo hizo con mala intención? Pedro no hizo con mala intención. Él no tuvo esa mala intención. Él trató de defender a Jesús. Él trató de defender al Señor porque era su amado. Era su amado. Era el Mesías. Era el esperado. Y ahora él decía que iba a morir. Él decía, no. En su mente no entraba esa posibilidad. Y por tanto quería defender a Jesús de sus propias palabras. Y decía, no, tú no puedes ser así no pueden ocurrir las cosas. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo en su propio entendimiento. Y en su propio entendimiento se encontró enfrentándose a Jesús. Jesús le dijo, me eres tropiezo. Me eres tropiezo. Y esta palabra tropiezo en el griego también es una palabra bastante fuerte que habla de trampa. En otras palabras, Pedro, me estás poniendo una trampa peligrosa. Miren lo que estaba haciendo Pedro. Le estaba diciendo, y Jesús le estaba diciendo, Pedro, me estás poniendo una trampa peligrosa. Apártate de mí, no seas un vocero de Satanás. Ahora, ¿cuál era esta trampa peligrosa? Buscar una manera de evitar la cruz. Obviamente, Jesús estaba siendo tentado por Satanás para poder dejar la cruz. Y no era el primer intento de Satanás. Satanás desde el desierto trató de que Jesús desistiera de sus planes de ir a la cruz. Acordémonos que en el desierto el diablo le tentó a Jesús y le dijo, mira, yo te voy a dar todos estos reinos si tú postrado me adoras. En otras palabras, Satanás estaba ofreciéndole a Jesús lo que Jesús iba a ganar con la cruz. Le estaba ofreciendo la gloria sin la cruz. Le estaba ofreciendo que él tenga toda la gloria de esos reinos sin haber pasado por la cruz. Pero Jesús sabía que no hay gloria sin cruz, que no hay exaltación sin humillación. Porque el camino es ese. Jesús tendría que ser humillado para ser exaltado hasta lo sumo posteriormente. No había otro camino. No hay otro camino a la exaltación si es que antes no pasa por la humillación. Y a veces no entendemos eso como humanos. A veces como hombres también pensamos y queremos que venga la gloria, que venga la exaltación. Pero el camino a la exaltación es la humillación. Y no nos debemos olvidar de eso. Si Jesús pasó por ello, si ese es el plan de Dios para los hombres, pues debemos aceptar ese plan y decir amén y no estar luchando contra ello. Ok, volvemos a Pedro entonces. Pedro estaba ofreciéndole a Jesús lo mismo que Satanás le había ofrecido hace tiempo. La gloria sin la cruz. Eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, pero no vayas a la cruz. Dios no permita eso, estás equivocado, Jesús. No, eso no puede pasar. Y Jesús diciendo, pero es necesario que yo haga esto. No, Jesús, no lo hagas. Hay un camino diferente, donde no hay cruz. Pedro estaba ofreciendo lo mismo. Se había convertido en portavoz de Satanás. Y esto nos muestra y esto nos enseña que muchas veces cuando nos dejamos llevar por nuestro propio entendimiento, puede ocurrir eso. Nos podemos convertir sin darnos cuenta en portavoces de Satanás. Podemos estar un momento siendo portavoces de Dios cuando hablamos la palabra, pero siendo portavoces de Satanás cuando nos dejamos llevar por nuestra propia opinión, cuando nos dejamos llevar por nuestros razonamientos. Y Jesús nos muestra justamente aquí que Pedro estaba poniéndole una
trampas, sin entenderlo, sin saberlo, estaba poniendo esta trampa. Ahora, ¿por qué es que Pedro cae en esta situación? ¿Por qué es que Pedro termina en esta situación? Jesús nos lo describe en el mismo versículo 23, dice, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya que Pedro razonó con su propia mente pecadora, se encontró poniéndose a favor de Satanás y oponiéndose a Dios. ¿Por qué? Porque Pedro estaba mirando que solo las cosas de los hombres, la cosa terrenal. No, pobrecito Dios, ¿cómo va? Jesús, ¿cómo vas a morir? No, no puede ser, ¿no? Estaba mirando solo las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Quiso razonar mirando solo lo terrenal, pero no estaba mirando lo divino. Recordemos que el plan de Dios siempre se trata de Dios y solo de Dios. Nosotros no entramos en ese plan, en el sentido de que nosotros no elaboramos ese plan. Dios tiene la forma como hacerlo. Nosotros solo decimos que amén y entramos en ese plan que el Señor tiene para nuestras vidas. Pero nosotros no elaboramos ese plan. Por eso es que no podemos poner la mira en las cosas terrenales, sino en las cosas de Dios. Miren, y nosotros caemos fácilmente en ello. Seguramente hemos escuchado frases como estas. Me sentí tan bien en la alabanza, me sentí tan bien en la adoración. Y cuando hablamos frases como estas, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo finalmente que la alabanza está hecha ¿para qué? Para hacerme sentir bien. Y ese no es el propósito de la alabanza. Nosotros vamos a alabar y adorar a Dios, no a sentirnos bien. Es que si nos sintamos bien, qué bueno, amén. Pero sintamos o no sintamos, el propósito es alabar y adorar al Señor. Nosotros no estamos allí. Ese no es. Nosotros no somos la finalidad. La finalidad es alabar y adorar a Dios. Pero ven cómo nuestra mente, cuando no entendemos, pero ¿qué es esto de? Pero ¿qué es esto de alabar y adorar al Señor? Si yo no siento nada. Y es que cuando no entendemos y lucha nuestra mente contra el propósito de Dios, entonces nosotros queremos ponernos por encima de la palabra. Pedro tenía una visión muy terrenal de las cosas de Dios y nosotros también fácilmente podemos caer en esto. Recordemos entonces, y no juzguemos demasiado duro a Pedro, porque muchas veces nosotros hemos caído en eso. Cuando nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos, nos convertimos de esa manera en voceros a veces de Satanás. Y hoy hay muchos ejemplos de los cuales podemos hablar acerca de esto. Y vamos a ver algunos que tratan de defender a Dios. Y decir, no, Dios no puede permitir una enfermedad, Dios no puede permitir una calamidad, Dios no puede permitir esto, un terremoto, no. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y quieren defender muchas veces la bondad de Dios. Pero, ¿qué es esto? Solo es razonamiento. Solo el razonamiento lógico. No, si Dios es bueno, ¿cómo va a permitir una enfermedad? Si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿cómo va a permitir Dios que puedan ocurrir algunas cosas malas? Veamos qué es lo que dice la Biblia y no nuestros razonamientos. Dice, por ejemplo, en Job capítulo 2, verso 10, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, le dice a su mujer. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Su mujer le dice, mira, ¿sabes qué? Ya cánsate de estar alabando, adorando a tu Dios. Mira todo lo que te ha pasado, mira tú cómo estás. De una vez, maldice a Dios y muérete de una vez. Y entonces Job le dice,
Oye, tú estás hablando como alguien que no conoce de Dios. ¿Acaso no recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos también? En todo esto dice, no pecó Job. Y ojo, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. El Espíritu Santo que inspiró al autor en este libro dice claramente, en todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, no pecó al decir, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Lamentaciones capítulo 3, verso 37 y 38 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Alguien puede decir que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Mire, aquí en Lamentaciones también el profeta decía, ¿puede alguien decir que algo sucedió que no viene de Dios, que el Señor no mandó? Entonces la Biblia es clara y nos habla de la soberanía de Dios, en que Dios permite muchas cosas, que ocurran muchas cosas. Algunas cosas desde nuestra perspectiva buenas y otras desde nuestra perspectiva malas. Pero recordemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas son buenas, justas, santas, aunque no las entendamos. Por tanto, no podemos pretender defender a Dios y decir, no, Dios es bueno y Él no. No, su palabra es clara. Pero cuando en nuestra mente surge ese conflicto y decimos, no, esto no puedo entender, ¿cómo va a decir aquí que de la boca del Altísimo sale lo bueno y lo malo? ¿Cómo es que Job puede estar diciendo eso? No, yo no entiendo. No, entonces como no entiendo, asumo mi pensamiento como el mejor, la misma posición de Pedro, ¿no? Como no entendía que Jesús estaba diciendo, la muerte no va a prevalecer sobre ustedes, y después está diciendo, yo voy a morir, él asumió lo que en su pensamiento era lo correcto. Pero recordemos que la Biblia nos dice que los pensamientos de Dios son más grandes que nosotros. Nosotros no los podemos entender muchas veces. Y así, entonces, las personas se empiezan a desviar de lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Un tiempo atrás, hace muchos años atrás, ¿no? Cuando algunos no entendían la Trinidad, la Biblia nos habla de un padre con una personalidad individual, con una función propia. La Biblia nos habla de un hijo con una personalidad individual y una función propia. Y nos habla del Espíritu Santo con una personalidad individual y una función propia. Entonces, en nuestra mente lógica, ¿qué diría? Hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses hay? 3. Pero la Biblia dice que hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo podemos encajar eso? Nuestra mente no encaja eso, que hay un Dios, pero hay 3 personas diferentes. Muchos lo aceptamos por fe, pero si nos ponemos a analizar, nuestra mente lógica no va a entender esto, no puede entender esto. Entonces, mucha gente terminó justamente al dejarse llevar por su propia lógica y su propio razonamiento a decir, no, entonces en realidad no hay un Dios, sino hay 3 dioses. Y terminó en una herejía. Otros, como una corriente que surgió en la antigüedad que se llamaba el modalismo, que empezaron a decir, no, es que hay un solo Dios como dice la Biblia, ¿no? Miren cómo su mente trata de adaptar esto. Hay un solo Dios, pero a veces Él es padre, cuando tú necesitas a un padre. A veces Él está en modo hijo, cuando tú necesitas al Hijo. Y en otras oportunidades Él es el Espíritu Santo si tú necesitas al Espíritu Santo. Entonces Él está en modo Padre, o en modo Hijo, o en modo Espíritu Santo, de acuerdo a lo que tú necesites, ¿no? Y es un solo Dios. Y ese modalismo también ya se va contra las Escrituras, que nos habla claramente que no es así. Entonces, cuando la mente lógica no puede entender
la palabra de Dios termina yéndose a ¿qué? Termina yéndose a tratar de encajar, tratar de razonar. Y recordemos, como decía el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero finalmente son caminos de muerte. Y muchos de estos hombres terminaron siendo unos herejes, ¿no? Porque terminaron desviándose totalmente, ya diciendo cosas que la Biblia no dice. Eso es lo que pasó, por ejemplo, hace muchos años atrás, ¿no? Ahora, otros, por ejemplo, en los tiempos actuales, hablan de, no, la autoridad de la iglesia no puede ser dada a los hombres. Muchos pasajes que nos hablan de ello, pero tal vez el más contundente, y en el cual Pablo habla y dice, si quieres ser anciano, buena obra deseas, le decía Timoteo, pero estos son los requisitos para un anciano, marido de una sola mujer, ¿no? Y empieza a esbozar todos los requisitos. Pero en la mente humana, en la mente de hoy, en la mente donde se lucha con un machismo, dicen, no, eso es machista. Esa posición es machista, o el liderazgo del hombre en la casa, no, eso es machismo. Y entonces, como no entiende su mente, están atacando a la palabra, se encuentran finalmente atacando y dicen, no, es que, y ustedes seguramente han escuchado, ¿no? Estas cosas absurdas, diciendo cosas como que, no, es que Pablo escribió influenciado por la cultura machista de entonces y por eso él escribió así. No pudo escribir de otra manera porque estaba influenciado por la cultura machista. Estamos diciendo entonces que la palabra de Dios en su esencia está errada. Y cuando nosotros tratamos de anteponer nuestros pensamientos, nos ponemos de nuevo en la posición de Pedro, luchando contra la palabra de Dios, siendo voceros de Satanás antes que de Dios. Y mucha de la gente, cuando quiere argumentar lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, empiezan a poner que estas frases son culturales y que esas deberían cambiar, que eso es lo que no estaba queriendo decir Pedro, que hay que tratar de entender lo que estaba diciendo acerca de estos versículos y ¿por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, porque ante Él todos somos iguales y empiezan a sacar una serie de otros pasajes para tratar de encajar su mente, diciendo no, Dios no puede ser machista, dicen. Dios no puede ser así, y por tanto tratan de encajar otros versículos aquí. Pero la Biblia es clara, su palabra es clara, y miren, nuestro pensamiento nos puede llevar a ponernos en una posición contraria a Dios cuando nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos y no por la palabra de Dios. Es que no la entendamos, sino es que muchas veces no la aceptamos. Post pandemia, seguramente ustedes han escuchado también, ha surgido todo un movimiento en las diferentes iglesias en Latinoamérica, hasta donde yo sé, no sé si en el mundo también, pero ha surgido un movimiento en el cual ya no hay una necesidad de congregarse en una iglesia local. Es que producto de la pandemia, las personas ahora tienen las facilidades de escuchar las alabanzas, escuchar la adoración, ponen un CD, no tienen necesidad de un equipo de músicos, no es necesario. Escucha las alabanzas ahí en casa, escucha prédicas de diferentes predicadores y de muy buenos predicadores, ¿no? Escucha por el YouTube, por el Facebook, ¿no? Y entonces ya no hay una necesidad de congregarse. Leen la Biblia en su casa, oran en su casa y entonces, ¿para qué congregarse? Mejor nos quedamos en casa, y en familia oramos, leemos la Biblia, de repente cantamos al Señor y listo. Pero cuando nos ponemos frente al versículo de no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre en Hebreos,
como no lo entienden, como dicen, ¿no? No, es que esto ya no es necesario, esto era de la antigüedad, pero ahora ya no es necesario, ahora vamos a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? La pandemia nos ha enseñado de una manera diferente y empiezan a preguntar cosas como, pero ¿qué es congregarse en realidad? ¿Es estar yendo solo los domingos, a reunirse los domingos? Y empiezan a cuestionar la palabra de Dios. Y cuando el razonamiento entra una vez más, nos encontramos en una posición muy parecida a la de Pedro cuando estamos yéndonos contra la palabra de Dios. Y muchas de estas personas, sin entenderlo, sin saberlo, están alentando a muchos otros a dejar de congregarse en una iglesia local. Cuando la Biblia es clara, cuando nos habla de que debemos nosotros congregar en una iglesia local. Porque solamente el hecho de congregar en una iglesia local, el hecho de ir los domingos a una iglesia local, nos permite obedecer a nosotros una serie de mandatos que la Biblia nos dice. Cuando no lo hacemos, estamos dejando de obedecer muchos mandamientos de Dios. Pero de nuevo, cuando nuestro razonamiento entra, nos empezamos a poner en una posición muchas veces contraria a la de Dios. Algunas personas también tienen conflicto con versículos como estos, cuando en Efesios dice que el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Su razonamiento de nuevo dice, no, pero ¿cómo Dios va a elegir a personas antes de la fundación del mundo? No puede pasar esto porque Dios no hace acepción de personas. Esto sería injusta para las personas a las cuales Dios no ha elegido. Por tanto, no creo en la elección incondicional de Dios. Esto no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque entran en un conflicto en su mente. Nuevamente, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es entendible. La palabra de Dios es simple. Nosotros los hombres, cuando no entendemos algo, es cuando empezamos a hacer complicadas las cosas. Y empezamos a tratar de meter nuestro razonamiento. Y recordemos, hay camino que al hombre le parece recto. A nuestro pensamiento nos va a parecer rectamente que estamos juzgando, que estamos pensando bien. Pero su palabra nos dice otra cosa. Su palabra es clara y debemos nosotros caminar conforme a su palabra. Si la palabra de Dios nos dice algo, nosotros debemos decir sí. Humillar nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo. Llevar nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo. Porque nos podríamos encontrar como Pedro en una lucha contra lo que Dios mismo está diciendo. Y nos podríamos convertir en portavoces de Satanás y no en portavoces de Dios. ¿Podemos razonar? Claro que sí. ¿Podemos pensar y meditar en su palabra? Claro que sí. Pero cuando llega un punto en el cual nuestro razonamiento ya no puede entender, tenemos que recordar que la Biblia misma nos dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Que los pensamientos de Dios, que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Cuando no entendemos algo, cuando no encaja en nuestro razonamiento, no desechemos su palabra, sino al contrario, debemos humillar nuestro pensamiento a la palabra de Dios. Y cuando nosotros no nos conformamos a nuestro pensamiento, a nuestro modo de ver, vamos a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Podemos convertirnos en piedra de tropiezo? Sí, cuando nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos. Aun cuando damos un consejo, tenemos que tener mucho cuidado. Nuestros consejos tienen que tener una base bíblica y no una base emocional, no una base en nuestros propios pensamientos, sino una base
bíblica, sino que estamos diciendo está dentro de la palabra de Dios, correcto, amén. Pero si nos estamos saliendo fuera de ella y solo está basado en nuestros razonamientos, en nuestros pensamientos, tengamos mucho cuidado. No podemos dar por absoluto algo que no es. Recordemos que cuando Jesús le dijo a Pedro, lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, está hablando de la autoridad que proviene del Evangelio, de la autoridad que proviene de la palabra de Dios. Y con la autoridad de la palabra de Dios yo puedo decir algo, pero cuando no está en su palabra debemos tener mucho cuidado, Y como decía al inicio, no debemos juzgar a Pedro demasiado duro. Muchas veces nosotros podemos caer en ello. ¿Cómo evitar caer en eso? ¿Cómo evitar caer en ello? Jesús le dijo a Pedro, es que tú tienes la mirada puesta en las cosas de la tierra y no en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué sería el remedio? Tener nuestra mirada puesta en las cosas de Dios. ¿Y cómo vamos a tener nuestra mirada puesta en las cosas de Dios? Cuando la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Cuando estemos meditando en su palabra en el día, en la tarde, en la noche, constantemente, preguntando a otros hermanos acerca de la palabra de Dios, preguntando el significado de los versículos, de los pasajes, y así estaremos llenos de su palabra, guiados por su Santo Espíritu, y no erraremos. Aún podemos errar en nuestros propios pensamientos, pero si nos agarramos de la palabra de Dios, no fallaremos. Amén. Padre, ayúdanos, Señor, en este tiempo a poder, Señor, ser guiados por tu palabra. Señor, ayúdanos y no permitas, Señor, que nuestros propios pensamientos nos dicten, Señor, lo que tenemos que hacer. Que no sean nuestras emociones las que nos dicten lo que tenemos que hacer, sino seas tú, oh Padre, lo que nos diga, Señor, lo que tenemos que hacer, mi Dios. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por lo que tú haces en nuestras vidas. Tú eres el Rey, tú eres santo, Señor. Y todo lo que tú nos digas, Señor, diremos sí, mi Dios. Ayúdanos a no cometer el error de Pedro, Señor, que porque no entendió algo, él puso su pensamiento por encima, Señor, del tuyo. Ayúdanos, Señor, a no hacerlo, mi Dios, ahora en estos tiempos. Y gracias una vez más por lo que tú vas a hacer por nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.